nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas. Pero permítame decir esto, sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos. Lo habían corrido de Tesalónica a Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dejó muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos creían de todo un poco. Y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo, desde el versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en una cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Y además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 de Corintios. Leamos un par de versículos desde el 23, que nos dan una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Y dice el versículo 23: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz, la llevan en el cuello o en una pulsera o colgada en alguna pared, así que la consideran ser un símbolo del cristianismo. Pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo, en lo que a él respecta, que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizá usted daría una respuesta muy sencilla, pero al hablar de convicciones quisiera que escribiera lo que es una convicción, de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría usted, sí, yo sí creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Pudo haber muerto de otra forma, pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 y en el versículo 20 le daré un par de versículos. Y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí.
desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto. Desde el versículo 4, note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo. Y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese en cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, cómo lo dice en Efesios. Leamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo, y al decir nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, la cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaran. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por tres cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad sabiendo que el hombre caería? Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco. Me encanta conocer personas que no son creyentes porque veo lo que creen. Y si hablo de pecado, hasta ahí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa está bien. Me alegra verle, pastor, pero si comienza a hablar de pecado, pero mire, fue Dios quien dijo, por cuanto todos pecaron, o sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, una de sus metas es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio o ser perdonados. Tres motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros. Y aquí, en Romanos 5, hay muchos versículos maravillosos. Vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice de una forma tan hermosa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. Así que tres motivaciones. Nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segunda, su amor lo motivó a hacer algo.
Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora mucha atención, porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo: el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio y comparecerá ante el juicio. Pero ¿cómo un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo? Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia. Era el relato de una verdad, que eran simbólicos de lo que sucedería una sola vez y para siempre, y es la muerte de su hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir, una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una muerte expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos, toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, al ir a la cruz, Jesús murió como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestros pecados, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos, bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No, la cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces, al pensar en la cruz, somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular, que a menudo las personas se lo saltan. Pero la Biblia dice en Romanos 3, 25, leamos desde el versículo 23, que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio, por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado, y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay tres cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora pensemos un momento en Hebreos 9. Y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo del templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo mismo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa, se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos, y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesucristo vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso, nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios, encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. Y no solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, que murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Y Él pagó la pena. Y por último, deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir afectó a todos. A todo. Pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Nuestro futuro está fijo, si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleva en el brazo o en el cuello, se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala, nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados y se trata del Hijo de Dios, quien nos amó tanto que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto: acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino? No es un camino, es el único camino. Porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección, la declaración de Dios, todo pagado. Esta es la prueba. La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos, cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea, como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y te alabamos por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado, o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración,
Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti, no porque merezca nada. Vengo a reconocer que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, creyendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno. Y más de dinero que de la oración. Y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que lo que Dios dice del dinero es muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero, y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos
en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención, y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piensa en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero quiere un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba, pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo,
y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido,
sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo, esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán, pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás, esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo
¿Y quién lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice, si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es
reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora, y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir todas las leyes de Dios, pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación, ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice: humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice: no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle: después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese: bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto: Dios nos dice: humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice: dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar. También debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón, sintió algo en lo profundo de su ser? Sintió: Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan, y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice:
y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada. Malo. Así pues, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá, bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo, es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga, penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad, es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas y dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. Y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Le pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada
clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy: Señor, nuestra postura es a tu favor. Y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están, pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces ni de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos, te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuche sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido,
y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti y nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios, el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las